Buenas noches. Verán que, en primer lugar, agradecerle mucho la presidencia, Juani, ¿no? A quien le agradezco mucho que me haya invitado y a quien le deseo públicamente que tenga una gran gestión cultural, ¿vale? Vaya por delante. Teniendo amigos como Fernández Bolea, pues la verdad es que es un problema dar una referencia, porque te sube tanto que luego... decía Unamuno que después del exordio, después de escuchar a Enrique lo que se presenta, viene el incordio. Pues eso es un problema, porque cuando te exordian tanto, pues veremos a ver lo que sale, ¿no? Bueno, como no tengo mucho tiempo, decir simplemente que estoy muy contento de estar en Cuevas, siempre me siento como en mi casa. Berja y Cuevas se parecen mucho, son dos ciudades mineras muy interesantes en cuanto a la fisonomía, y luego también los destinos me han hecho el que vea muchos amigos, gente que se ha cruzado en mi vida, bueno, pues a Remedios, por ejemplo, no faltéis a su libro, que también en algo contribuí, y está muy bien, pero bueno, veo muchos amigos de las arquías, y bueno, estoy cómodo. Dicho eso, voy a pasar a explicaros. Mirad, el asalto de Said al-Dugali o Said el-Dogali, que se puede ver en la fuente con distintas formas de pronunciarlo o de escribirlo, es clave para la historia de Cuevas, es clave. Y tiene que ver con el periodo, digamos, de la nueva cueva, de la cueva en la que termina una cultura, la cultura andalusí, la cultura musulmana, los habitantes que había en esta tierra y que son extrañados y llevados y deportados a infinidad de sitios. Y viene una nueva cultura, que es la cristiano vieja, ¿no? Y se van a suceder los hechos en un corto periodo de tiempo. Escasamente entre 1569, teniendo como testigo a este castillo, y posteriormente toda la villa de Cuevas con el asalto de este corsario, realmente subrayan en la cronología histórica un antes y después, y que van a hacer de Cuevas un referente en muchas cosas. Lo iremos viendo. Voy a intentar concentrarlo, explicarlo lo más rápidamente posible. Para llegar a ese culmen, que es el asalto de noviembre de 1573 de este corsario marroquí a estas tierras, voy a necesitar explicar el contexto, porque es muy importante, aunque me voy a centrar en los hechos como me ha dicho Enrique. Voy a procurar hacerlo, pero necesito, para darle mucha más importancia a lo que hasta ahora se ve, la importancia del contexto, porque sí que el contexto es importante. El asalto de Cuevas es quizás de los últimos grandes golpes de mano del último tercio del siglo XVI en el Mediterráneo, al menos en el sureste, importante, y que sí que va a suponer una reflexión de interés en la corona. Como digo, voy a ir dando pasos muy a salto de caballo, y disculpen si las ilustraciones no son muy buenas, pero bueno, también es verdad que nunca se ha ilustrado muy bien. No ha habido ilustradores básicos para los periodos históricos estos, ¿no? Bien, todo partiría evidentemente de la guerra de Granada. Esto es un hecho constatado, que a partir de la toma de los reyes católicos del territorio, un territorio amplio que tiene ahí ven los colores, en sus distintas fases, pero sí que es cierto que hasta ese momento lo que era la frontera de tierra, la separación entre cristianos y musulmanes, la amortiguaba en parte el sultanato nazarí de Granada. Es verdad que había frontera por la zona de Cádiz, y también había frontera marítima, me estoy refiriendo, por la zona del Reino de Murcia, pero realmente este avance, esta política que van a seguir los reyes católicos en la toma de Granada, sí que va a concebir dentro de la corona una idea nueva de conquista. Castilla realmente no tiene mucha marina. Castilla es un reino que históricamente lo que tiene es caballería, infantería, mucho ejército de tierra, poca marina. El católico sí,
Aragón sí que lo tiene, y digamos que en esa concepción, una vez que se tome Granada, se van a preguntar, bueno, ya hemos llegado a la orilla, hemos tardado 8 siglos en llegar a la orilla, ¿por qué no saltar esa orilla y seguir avanzando? Es ahí donde se configura en la monarquía española la idea de, bueno, de saltar la frontera. Esto es importante. Hasta este momento la corona no tenía una concepción muy acertada de qué era lo que estaba pasando en esa franja. El mar de Alborán es un mar pequeño que tiene un contexto muy complejo. Contexto en el sentido de que hay un modo de vida depredativo que viene ya no del siglo XVI, sino desde los romanos. Digamos, esta región, esta orilla del Mediterráneo, la europea, y la orilla opuesta de África, viven de hacer una especie de cabalgada en la que da igual desde una orilla a la otra, van cruzando, dan asaltos a la costa y se llevan lo que pueden: grano, seda, cosechas, muebles, personas, que son las que más dinero dan, ¿no? Los esclavos. Y digamos que en esa concepción es donde concibe la corona, concibe establecer algún tipo de acción que amortigüe en parte algo que ya sí es frontera. Castilla lo que tenía era una frontera a la altura de Alcalá la Real, en la zona de Jaén, pero no tenía una frontera directamente con reinos musulmanes más allá desde Granada. Ahora que ha conquistado Granada, la guerra sigue. La guerra ahora sigue en el mar. Y esta conquista del mar, quien la va a concebir es el cardenal Cisneros. El cardenal Cisneros establece la idea siguiente: si los granadinos los granadinos me refiero a los musulmanes, una vez que se han marchado los que han querido, los que no han querido o no han podido se han quedado aquí, esos señores que están en África, digamos que fletan barcos para atacar las costas en una concepción ya no solamente depredativa, que era lo usual, sino también por una concepción política del término. Es decir, lanzamos un barco, vamos a atacar Vera, Mojácar, Cuevas, todo lo que sea la otra orilla, porque ahí ya no solamente es que tenemos botines que conseguir, sino que ahí están nuestros enemigos. Hasta ese momento la corona no había tenido contactos pues, con repúblicas como pequeños estados, como pudiera ser Argel, monarquías chiquititas, como la pudiera ser Bujía, Tremecén, Mazarquivir, Alcazarquivir. Claro, de ahí salían esos barcos y atacaban al recién reino de Granada, ya bajo soberanía castellana, y en muchos casos la documentación que estamos viendo sí que nos advierten de que esos barcos en muchos casos están financiados, pagados, animados, sobre todo por aquellos granadinos que han emigrado allí. Granadinos ricos que se distinguen muy bien de los musulmanes que hay en el norte, porque se les llama andalusíes. Un andalusí es un granadino. Y estos señores pues tienen como empresas con barcos que son con los que atacan. Es ahí donde el cardenal Cisneros establece una política de cómo salvaguardar. Aquí está el artífice de esa política, que ahí tienen el mapa. El interés de la corona castellana, a partir del regente, el cardenal Cisneros, no es ocupar todo el territorio de costa, no les interesa, ahí lo que hay es desierto, pero sí que tiene unos puertos de donde salen esos barcos a atacar todos los fletes de barcos por el estrecho y demás, y verán que hay una cantidad de flechas que lo único que le interesan son puntos concretos. Rozalcázar, Bujía, Túnez, Trípoli, etc., ¿no? España lo que está intentando a inicios del siglo XVI es controlar los puertos de donde salen los barcos para hostigar las costas castellanas. No tiene un interés en hacer un esfuerzo militar fuerte en el dominio real del espacio, solo de los puertos y demás. Verán una flecha mucho más gruesa que se dirige hacia Sicilia e Italia. Eso es debido a que conciben el gran enemigo, el único que le puede hacer daño a España, son los otomanos, los turcos.
Los turcos tienen que pensar ustedes como si esto fuera la Guerra Fría, en la época de Estados Unidos y de Rusia. Pues bien, si España son los Estados Unidos, los turcos serían los rusos. Y el telón de acero es la bota de Italia. Ese es el telón de acero. España, mientras controle esa llave, que es Italia, tendrá cerrado a una de las flotas de guerra más pasmosas que había en la época, que es la flota otomana, mucho más poderosa que la española y con una tropa de élite, que son los genízaros, mucho más fuertes que los españoles. Entonces, España va a concentrar toda su máquina de guerra, que son los tercios de Italia, de Nápoles, de Sicilia, ahí para cerrar el paso a un avance importante de un enemigo muy poderoso, que es la Sublime Puerta, ¿no? Bien, el resto son unas pequeñas repúblicas, pequeñitas, como digo, algún que otro reyezuelo, que sí que pudiera atacar la costa. Eso no le preocupa tanto a España, en principio, en principio. De ahí que los mapas, cuando ustedes los vean, verán eso. Pero bien, el cardenal Cisneros, que está pensando en que ya ha conquistado la media luna, ha conquistado el último reino de Europa, hermanos, pues ve que eso se le escapa a las manos con los constantes ataques que estas pequeñas repúblicas realizan, ¿no? Ciertamente es constante en el mar de Alboraño, no les voy a relatar a ustedes los distintos asaltos, son muchos los que hay en la que distintos capitanes, arraeces, alfaqueques, constantemente, esta no tenía otras ilustraciones. He puesto la del 19, en donde, como digo, esos botines que son diversos, pero sin duda quizás el más importante es el botín humano, ¿no? Los esclavos. La pintura del 19 es muy romántica, con las pintas estas baliscas desnudas, que son vendidas como esclavas, y era lo que se hacía, ¿no? Venderlas. Aunque también, en muchos casos, a veces no era no tanto para uso de esclavos, sino para luego pedir un rescate y pedir dinero por ella. Es que tengo que mirar porque no me sale aquí, pero sale. Bueno, en ese sentido, lo que hace el cardenal es crear presidio. Presidio no es sino... Un presidio es como una especie de fuerte, en castellano antiguo, presidio, de ahí viene... es un fuerte rodeado de enemigos, como podríamos ver en un Far West, un fortín, o lo que luego en Marruecos, la guerra de Marruecos del 20, le llamarían un bloqueo, ¿no? Eso era. Aquí tienen, de esta época sí que tenemos muchísimas ilustraciones de la época, de la política norteafricana que tiene. Era consciente el cardenal de que ese peligro era constante. Un peligro que a la larga dará lugar a que sobre todo el emperador, conforme el error del cardenal Cisneros a su muerte fue que el control de las plazas fuertes del norte de África no fue absoluto, controlo este puerto, pero me pueden salir los barquitos de esta bahía que hay aquí al lado, de tal manera que no hay un control efectivo del territorio, como les he dicho. Claro, eso va a hacer, especialmente en época del emperador, que ya tiene ocupada la mitad de sus tropas en Europa, el que no pueda dar el mazazo definitivo, digamos, a estas pequeñas repúblicas que están constantemente atacando las costas españolas. Sí es cierto que van a lanzar algunos ataques importantes, por ejemplo el asalto a Túnez, la isla de las Herbes, en Yerba, es decir, distintos asaltos que yo no me voy a detener en un intento que tiene la corona por aplastar ese enemigo que hay ahí latente, ¿no? Estos son los tapices que se dedica el mismísimo emperador en persona, fue a una de ellas. Y ahí se usaba el término cabalgada, que es llamativo, porque generalmente cabalgada se usa, es un término medieval, que se usa como para un ataque que se cruza la frontera, intercepta, da, digamos, un golpe de mano y se retira otra vez a la línea de frontera. También se usaba en las flotas de guerra, se llama cabalgada. Fletar un barco y lanzar, pues vamos a ir a hacer una cabalgada a Túnez, a Lujía, etc. Bien. De otro lado, a lo más que llega la política de la corona es a crear una marina de guerra no excesivamente importante, porque el hostigamiento, el problema de la línea de frontera del Reino de Granada es que le ocurre algo parecido a lo que tiene África. En el Reino de Granada las montañas llegan hasta el mar. Esas montañas, al llegar hasta el mar, piensen ustedes en Cabo de Gata, por ejemplo, o la Sierra de Gado, o cualquier otra, crea
muchas ensenadas pequeñitas en las que los piratas pueden llegar, esconderse, desembarcar y no son vistos. De tal manera que junto a las torres que se construyen, de las que luego les hablaré a ustedes, tienen que crear una marina que se llama así, la galera de España, es el término que se les da, y los cuatralbos, que son los generales, tienen que idear un modelo de barco que no es el típico, el mar Mediterráneo tienen unos vientos distintos, no pueden ser galeones, aparte que los berberiscos, la técnica de guerra berberisca es la siguiente: los berberiscos tienen unos barcos, unas falucas muy bajitas, pueden llegar a la misma orilla del mar, desembarcar rápidamente y lanzar un ataque. Es como una especie de infantería de marina que tiene unos movimientos muy rápidos. La Marina española no es capaz de diseñar un barco con una quilla en vez de en triángulo, hacerla plana, de tal manera que si la hiciera plana podrían ir detrás de los barcos. Eso lo van a aprender los españoles muy tardíamente. Esa tecnología naval la van a aprender muy tardíamente. Además combinaban los ataques berberiscos, combinan cuando tú llegas con el barco que tiene la quilla plana, llegas a la playa, puedes meter de esto, si le colocas aquí un cañoncito, pues incluso si viene la defensa a atacar, con el cañoncito puedes repeler incluso la defensa que se hace desde tierra. Claro, esto era el pan nuestro de cada día. ¿Qué ocurre? Que España va a crear una flota de galeras españolas, que su misión es desde Gibraltar a Cartagena, y de Cartagena a Gibraltar, todos los días con un péndulo haciendo así. Pero aún así, cuando las galeras de España han pasado por Vera, donde se están metiendo los piratas, se van para Adra, se vuelven para acá, y entonces cuando entran los piratas, pues era una locura. Las galeras no son suficientes, la marina de guerra. Aún así, dieron algunos palos importantes. En 1535 se produce la batalla contra Mendoza, que es cuando se ocupa, por ejemplo, la isla de Alborán. La isla de Alborán era un nido de piratas, donde llegaban, allí montaban su campamento, y desde ahí, digamos, que atacaban al resto, ¿no? Y eso hará el que la corona no tenga más remedio que centrarse en otra cuestión, y es centrarse en la frontera de piedra. Necesita crear un recinto fortificado amplio, que eso va a costar una verdadera fortuna. Toda la corona, desde los últimos años del emperador y posteriormente con Felipe II, se va a crear una línea de torres almenaras. Son unas torres como la que le he puesto aquí, se accede por la segunda planta, está abovedada la primera y se mete la pólvora, se suben con una escala y, bueno, tiene una ladronera arriba, y digamos que su misión no es ofensiva. La misión de ellos es otear, ver si hay moros en la costa, y con unos hachos, con una especie de montones de espartos, hacer señales y avisando: vienen los barcos por allí, van para allá, son 3 velas, 4 velas, 5, 25 barcos. Y así se iban comunicando como si fuera un telegrama, podían ir conectándose. Claro, esto vale una fortuna, esto vale una auténtica fortuna, cerrar la frontera de piedra. ¿Qué ocurre? Que además aquí están muy apretadas, porque el mapa, claro, es pequeñito, pero esto quedan enormes huecos en medio, entre una torre y otra, a veces incluso con errores a la hora de poder hacer la señal de Almenara, y con un error también. El rey exigía a que aquellos señores que tuvieran propiedades, señoríos suyos, eran ellos los que eran alcaides de que tenían que hacer la leva. Que en el caso de Cuevas de Almanzora, al ser el marqués de los Vélez el señor del territorio, está obligado, él es el que está obligado a levantar y fortificar y costear esa línea de costa. Luego veremos un plano y verán que la que menos torres tiene es precisamente la zona, en la densidad de torres. Si se fija, la zona del sureste, la Sarquía, es la que menos tiene, ¿no? Si es verdad que tiene ciudades guarnecidas, Vera, Mojácar, tal, el marqués levantará este castillo, ¿y qué ejercicio hacen? El ejercicio es muy sencillo.
La torre avisa, vienen 3 velas, va para levante o va para poniente, y acto seguido pequeñas guarniciones de castillos sacarían los regimientos de caballería y correrían la costa. El marqués de los Vélez consideraba que con el castillo de Cuevas podía correr su costa sin necesidad de más. Por tanto, Mojacas Vera con la caballería, guardias viejas de Castilla, que son unas compañías bastante potentes, y más al norte estaría el marqués. Marqués que a su vez, esto no se ha estudiado, pero marqués que posiblemente, al tener también el rango de capitán general y adelantado mayor del reino de Murcia, concebiría en su cabeza que, bueno, me puede salir gratis la defensa de mis tierras utilizando quizás las fuerzas militares del reino vecino, de Murcia, ¿no? De Cartagena y de Lorca y donde era alcaide, etc. Bueno, aquí le he puesto el castillo que y el perímetro que tenía, ¿no? Que era donde estaban este es muy elegante, ¿no? Perdón porque las ilustraciones las he cogido de donde ellos pillan, ¿vale? Bueno, de los personajes, de estos contrincantes que nos van a salir en la costa, pues son muchos los piratas. Arráez Morato, Caramalí, Caracacha, Alboraní, hay infinidad de ellos, pero de todos va a destacar una saga de piratas que tienen la particularidad que tienen las barbas rojas, son pelirrojos, son griegos, son de origen griego. Esto es típico de los turcos cogen a los niños pequeños, hacen saqueo en la zona de los Balcanes, les enseñan las artes de la guerra y posteriormente los hostigan. Los turcos, la política turca, dado que está, lo que hemos dicho, el telón de acero, del que no se puede pasar por Italia, ¿qué es lo que hacen los turcos? Los turcos lo que hacen es, por la costa norteafricana, mimar a algunas ciudades-estado, algunas repúblicas, mimarlas, enseñarles a cómo pueden hostigar saltándose la vanguardia de la frontera de Italia. De tal manera que, concretamente, en Argel se va a crear una de las ciudades-estado. Ellos se llaman reyes, en realidad tienen la venia de la Sublime Puerta, que son los Barbarrojas. Sobre todo he puesto ahí a Jairedín, que es el más famoso, pero está Horruz, están los hermanos, son 3 hermanos terribles en los que con el dinero de los otomanos y el dinero de la Sublime Puerta y del servicio secreto de la Sublime Puerta, que no se puede desestimar, pueden hacer verdaderas virguerías. ¿España cómo lo puede contrarrestar? España, la única manera que puede contrarrestarlo es también comprando a las cabecillas de los otros puertos. El rey de Bujía se viene a vivir a España, los sultanes marroquíes que están en guerra, los saadíes entre ellos, se han peleado los hermanos, uno está en Fez, otro está en Marrakech, ha surgido otro en Tetuán, pues los compro, los paso a España, les hago regalos y así de alguna manera no caen en los cantos de sirena de los turcos, sino que caen en los cantos de sirena de Felipe II. Y a cambio, pues compramos esa cosa, eso se sabía. La corona lo sabe, yo he leído en Simancas las cartas del Consejo de Estado y así se lo estoy contando a usted. Estos señores infundieron el terror más absoluto en la costa. Bueno, he citado porque estamos aquí, quizá uno de los más interesantes se dio en Terreros Blancos, la zona de Terrero en el año 1555, todavía época del emperador, y lo traigo a relucir porque es el ejemplo perfecto de algo que va a ocurrir en Cuevas. Esto ocurre en el 55, esto va a salir otra vez en Cuevas. ¿Qué es lo que ocurre? Terrero, y esto está publicado, lo publicaron en la revista Sarquía, que es donde lo leo y lo cuento. Terrero es una jurisdicción casi frontera entre 2 jurisdicciones militares. La jurisdicción del capitán general de Murcia, por tanto del marqués de los Vélez, que es la cabeza de ellos, pero está limítrofe a la jurisdicción militar del reino de Granada, que el capitán general es el marqués de Mondeja, don Íñigo Hurtado de Mendoza. Los Mendoza y los Fajardo, que son cortesanos también y se mueven en la corte, están peleados
entre sí. Tardaría mucho en contarles por qué están peleados. Y siempre que pueden, se meten el dedo del ojo. Siempre que pueden, se meten el dedo en el ojo. ¿De acuerdo? Se meten el dedo en el ojo. Las galeras, cuando las galeras y los barcos enemigos vienen de Almería, se supone que las torres almenaras tienen que avisar, es decir, van para allá los enemigos. Y al revés, los de Cartagena tienen que decir, vienen para acá. Cuando no interesa avisar, pues con decir que no viene nadie, con no decir que viene nadie, dan el palo. Algo así fue lo que ocurrió aquí en Terreros, ¿no? Esto se la van a tener guardada. Acuérdense, esta va a estar guardada. Esto es que habría que hablar de la nobleza, pero esto está guardada, un tanto apuntado, ya hablaremos. Y el marqués se va a apuntar tanto en la guerra de las Alpujarras, cuando se subleven los moriscos, sin permiso ni autorización del rey de España, el capitán general de Murcia cruzó la frontera con un ejército de 2.500 hombres a aplastar a los moriscos. ¿Para qué? Para humillar al capitán general de Granada, que no había hecho nada. Lo he hecho yo. Fíjate que tenía que venir de Murcia a resolverte lo que te es competencia a ti. Eso arranca de aquí. Esto arranca de esta pelea. Y esta pelea es constante porque una y otra, este leitmotiv de ya te la voy a guardar a ti, lo de menos en las personas que sufran con el asalto pirata, eso es lo de menos, se va a tener en cuenta. Es que estos detalles hay que contarlos para entender mejor lo que le va a pasar a Córdoba. Es decir, el capitán general de Granada está peleado con el capitán general de Murcia y no se coordinan para poder defender la línea de frontera. Antes, al contrario, cuando pueden, van a hacer todo lo posible para avergonzar al contrincante. Tú no has sabido defender esto y yo lo he hecho. Algo así, eso es una táctica que tiene especialmente Fajardo. Especialmente Fajardo. Seguimos presentando, ahí los tiene, los dos enemigos. Viene de atrás, viene de época del emperador. Son cuestiones complejas de poder relatárselas yo aquí ahora. Pero estos dos señores estaban al matar. Estaban al matar. ¿Qué puede hacer Felipe II ante el coladero de piratas que tiene? Librar dinero, la marina no tiene efecto, seguir construyendo más torres, pero siguen dando palos. Y a lo más que se puede llegar es a dar dinero a las órdenes religiosas, trinitarios y mercedarios, que son los encargados de hacer los rescates de esos esclavos que se están dando. Problema que tiene Felipe II, que cuando estalle, la guerra va a ir muy deprisa, cuando está en las cárceles cada vez de Argel, todas las cárceles de Berbería se van llenando y los frailes pues ahí negociando, llevando dinero a estos piratas que se están haciendo ricos. Y cuanto más dinero da, pues más esclavos quieres, porque más dinero vas a ganar. Entonces esto es una espiral constante en la que son asaltos, dinero, asalto, dinero, asalto, dinero, ¿no? Incluso hay una técnica que se llama la alafía, que esta ya es, dicen que se ha descubierto eso en Colombia, ahora eso no, eso lo sabían ellos ya del 10, que es lo que se llama la alafía. La alafía es sencillamente llegar un pirata, dar un palo, coger un cortijo con una familia y no se va al barco, no se va al norte de África. El barco se queda allí, baja el capitán pirata y en la misma línea de costa negocia. Es como un secuestro express, el secuestro express. Eso se llama alafía. Entonces ya hay unos especialistas en negociar esto. Sería como lo que vemos en las películas, los mediadores y estas cosas, que te llega el secuestrador y llega ahí un policía que sabe hablar con ellos, de psicología y tal, hasta que logra que, pues, eso se llama alafía, negociar el secuestro express. O sea que no hay que llevárselo a la cárcel, porque sabían ellos que a veces se llevaban a la cárcel y no llegaba el dinero, y tenías ahí un señor que estaba comiendo en la cárcel y que no. Y entonces se hacía la alafía. Esto va a ser constante. La corona, hay documentos de estos en Simancas por un tubo contándonos todo este método. Bien, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues Felipe II, en segunda parte de su servicio secreto, ir untando de dinero a todo el que puede, a todos los reyes que ve por allí, para que no caigan, porque la Sublime Puerta, a partir de Selim II, a partir del sultán Selim II, está creciendo una barbaridad en el norte de África. Están cayendo todas las plazas. Selim II ha puesto sus ojos, sobre todo en Túnez,
En el diván es el Consejo de Estado de Constantinopla. En el diván se ha debatido, los otomanos son muy complejos. Y esto es claro, hay que verlo también en el contexto. Los otomanos tienen un pie en el Océano Índico y tienen otro pie en el Mediterráneo, sin contar el Mar Negro, que es por los rusos. Entonces, el diván, el Consejo de Estado otomano, cuando delibera para dónde mandamos las tropas, si al Índico y tal. Bien, en la época sobre todo del almirante Pialí Pachá, se inclina la balanza a una política de extenderse hacia el Mediterráneo. Claro, ellos han visto que hay oro, vienen los galeones españoles atlánticos, lo que quiere es el tentáculo llegar allí. Y para eso hay que ir creciendo en el Mediterráneo. Problema, Italia. Problema, el telón de acero. ¿Cómo lo hacen? A través de estos pequeños estados. Felipe II, que lo sabe, y sus espías se lo están diciendo, pues nada, a untar a todo el mundo. Bien, la guerra de los moriscos, de la que voy a pasar rapidísimo por ella, no me da tiempo. La guerra de los moriscos distorsiona todo esto. Toda esta lucha que está latente, que estamos hablando de Estado y de dominio del Mediterráneo, de los grandes flujos de comercio, la guerra de los moriscos la va a distorsionar durante un tiempo. ¿Por qué? Porque los moriscos, en palabras del historiador Bernard Ansart, son una quinta columna. Los moriscos están chivateando, están diciendo aquí puedes desembarcar, aquí no hay nadie, este pueblo no tiene soldados, por aquí puedo dar el palo y tal. Los moriscos realmente acaban siendo, desde el punto de vista estratégico para la corona, lamentablemente un problema para ellos. Ellos se sublevan y ahora mucho más los tratados que están estableciendo tanto Muhammad Dala Aben Umayya como su sucesor Muhammad Aben Abó, están firmando tratos con los turcos, y el problema, como digo, es que el rey ha ordenado, en un momento dado, ante la imposibilidad de dominar la rebelión de los moriscos, tiene que trasladar los tercios. Al levantar el telón de acero y llevarse las fuerzas militares y desplazar los tercios a Granada, queda la puerta abierta y real a que venga la sexta flota, y eso sí es fastidiado. La sexta flota, es decir, les puedo asegurar que hasta que no llegue Lepanto en 1572, un año antes de Cueva, hasta que eso no ocurra y le den y destrocen a la flota otomana, es un peligro real, muy real. Por eso es tan importante aquí los tiempos, y son importantes las estrategias que siguen tanto Felipe II como Felipe II, ¿no? Pues bien, Felipe II ha ordenado el desplazamiento de los tercios, y esto evidentemente a estos personajes los pone en el máximo candelero. Suculo Mehmed, que defendía la política de extenderse hacia Oriente, hacia la India, cae ante el almirante Pialí Pachá, que logra convencer a Selim que todo el martillo de los otomanos se lance hacia el Mediterráneo occidental. Esta decisión del diván de Constantinopla va a ser clave para todo lo que va a ocurrir en Cueva, ¿vale? Todo lo que va a ocurrir. El agente que va a negociar el dislocamiento de todo el sistema, aquí lo tiene, que es su Pialí Pachá, que es el almirante de la flota, que va por encima del gran visir, logra convencer al rey. Acto seguido comienzan las ofensivas, pese a que traen a uno de los mejores marinos del momento, que es el comendador mayor de Castilla, Luis de Requesén, que se va a Cartagena y empieza a bombear todas las galeras, se traen incluso las galeras de Sicilia con Sancho de Leiva, es decir, se trae la mejor flota española, se están desplazando todo al Reino de Granada. Las mejores tropas de élite española están ahora mismo en las costas granadinas. A pesar de eso está el bombeo que están haciendo, la presión que están metiendo los otomanos, que incluso Felipe II se ve obligado a traerse hasta los ingenieros italianos, a Vespasiano Gonzaga, a todo ello. Se empieza a fortificar la isla de Marta, y aunque es cierto que hay una rebelión en el Mar Negro, los otomanos logran finalmente, como digo, eso le va a dar un respiro al rey corto. Incluso el propio Marqués de Santa Cruz con Andrea Doria van a tener que venir las galeras de Génova para reforzar a las tropas españolas. Y es aquí donde nuevamente nuestro buen Marqués, que lo sabe todo, porque es general,
es grande de España, está negociando con el Marqués de Santa Cruz, se tiraron 4 días en la playa de Adra hablando de sus cosas, hablando de sus cosas. Con el anterior, que es el teniente de la flota, si les voy a poner el anterior, este que ven ahí, que es el que está en Cartagena ahora mismo, ese es el que luego será teniente general de la flota de la batalla de Lepanto. Este es el consuegro del Marqués de los Vélez. Este es su consuegro. Negociaron en la guerra el matrimonio de Mencía de Requesén con el primogénito Pedro Fajardo, ¿no? Estamos hablando de altísima política. De altísima política. La corona tiene mucho dolor de cabeza, los venecianos saben, están hasta aquí, los turcos se lo están comiendo, España hasta que no termine la guerra de los moriscos no puede parar a los otomanos y entre medio están haciendo su agosto. Ulus Ali Pachá, que aquí lo tienen, es el bey de Túnez. El bey de Túnez es el virrey este es el brazo derecho del almirante Pialí Pachá. Este es el que negoció con el embajador morisco, que es Hernando el Jabaquí. Firman un tratado en junio de 1569, por el cual se dice que en el momento que los moriscos tengan una cabeza de puente, que dominen una cabeza de puente en la costa, la flota otomana puede saltar desde Túnez y desembarcar. Ese fue el pacto que se alcanza, existe el documento, da el visto bueno, el ok se lo da Selim II, todo está previsto pues, para que la flota otomana venga a dar el golpe. El objetivo fue primero en Vera, intentar ocupar Vera y todo lo que es la costa de Vera para que ahí desembarcara, falló por el asedio, vinieron las tropas de Lorca y tal, y luego posteriormente lo van a intentar con Cuevas, que también a Benumella en persona estuvo aquí en este castillo, como bien ha recordado Enrique, ya conté ese episodio, pero la idea era crear ese cabez para esto. Eso se negoció en Túnez. Eso se negoció en Túnez con el ok de la Sublime Puerta. Estamos hablando de 1569. Bien, la guerra, a partir de ahí comienzan a llegar más fustas, se tiene noticia de los pagos que están haciendo, incluso el mufti, es una autoridad religiosa, ha declarado como cruzada la guerra de los moriscos, se están fletando muchísimos barcos, los andalusíes están poniendo muchísimo dinero para lanzar fustas y bueno, ahí está el asalto de Cuevas, voy a pasar muy de pasada todo esto lo vamos a pasar. El Marqués de los Vélez viene el siguiente asalto. El Marqués de los Vélez, que es un general de tierra, por tierra estaba en estos momentos ocupando galeras en un cerco para tratar de ocuparlo. Sin embargo, en la alta política, Felipe II está intentando crear una coalición entre el papado, Venecia y España para crear una flota que logre darle un mazazo a los turcos, que será Lepanto. Pero el problema está quién dirige esa flota, porque el prestigio de dirigir esa flota es quien se lo lleva. Felipe II quería que fuera su hermano, don Juan de Austria, pero claro, ¿quién es don Juan de Austria? Don Juan de Austria no es nadie, un niño jovencito, Jeromín, en esos momentos no es nadie. La flota veneciana no le puede dar los barcos a cualquiera y el papado tampoco. Felipe II está intentando hilvanar que una flota de guerra gorda, importante. Sin embargo, hay que crear el general que dirija la flota. Y es ahí donde entra el nuevo Cuevas en la lista de las venganzas del Marqués. El Marqués, que estaba a punto de coger galera, de pronto, de la noche a la mañana, una orden del Escorial, dice, queda relevado el Marqués de los Vélez. De esto asume el mando don Juan de Austria. Un niño, el Marqués pilló tal berrinche por aquello, lo cuento en el libro que ha citado Enrique, pilló tal berrinche que levantó, fue a recibir, cuentan las crónicas, que fue a recibir la orden, así, pues ahora mismo me voy. Se fue, imaginen ustedes, después de 2 meses metió los moriscos en un cerco, cuando el Marqués lo levanta y se va a los Vélez, ustedes, hacerle eso al hijo de Carlos V. Estaba hablando que es un miembro de la Casa Real. Un miembro de la Casa Real, el archiduque de Austria. Entonces, cuando eso ocurre, imaginen ustedes el genio que tenía que tener el Marqués. Y a partir de aquí surge, en la lista negra también pone don Luis Fajardo, me debe esto la corona. Me ha quitado la gloria de coger galeras
y se la va a dar a este mozalbete, le va a dar la fama. Que él no sabía que estaba criando el general de la flota, claro, ¿no? Claro. Ese fue mi discurso en la academia. Eso se llama, yo le llamé la reputación del príncipe. Crear lo que llamaríamos hoy un lobby, lo que pudiéramos decir propaganda, lo que sea. Fue crear un general para que cuando nada menos que los columnas diga, pues sí, la va a dirigir un gran general que ha vencido a los musulmanes, a los moriscos, pues sí, dirija usted la flota contra los turcos. Pero dejemos la alta política ahí. Bien, la guerra sigue, el marqués ya tiene apuntado lo que le debe el rey, le debe esto, y los moriscos van a ser expulsados. Concretamente los moriscos de la zona, el decreto se obtiene a partir de octubre de 1570, don Juan de Austria está bajando el Almanzora abajo y necesita ir quitando posibles enemigos. Es entonces cuando las galeras de Sancho de Leiva se van a llevar prácticamente gran parte de los moriscos de esta zona, acabarán en Sevilla, ¿no? También es verdad que hubo columnas que fueron la vía de tierra por la zona de Albacete, Chinchilla y por la vía de Lorca, pero bueno, ya lo que estaban aquí las galeras de momento tienen que limpiar la zona ante el avance de los tercios. Pero tenemos un marqués muy guerrero, porque claro, el marqués ha sido humillado, no le han dado la victoria de Galera. Por otro lado, le han quitado los moriscos, que saben ustedes que quien tiene un moro tiene un tesoro, ¿verdad? Pero de pronto se le ha acabado el tesoro, se le ha acabado. Y para colmo, el rey ha lanzado un decreto por el cual todos los bienes de estos que se han sublevado son suyos. Y además se los voy a dar a quien yo quiera, que es lo que llamaríamos una repoblación. Se manda una emisión, Cuevas, como cualquier localidad del reino, será repoblada, empezarán los funcionarios reales, los oficiales del rey, a repartir, a hacer los apeos, a hacer los repartimientos, etc. Bien, pero ocurre una cosa. El marqués, que se la tiene guardada incluso al rey Felipe II, yo he visto las cartas, lo que estoy diciendo, las cartas, el propio rey Felipe II le dice a don Juan, no le enojes, no le digas nada, eso lo he visto yo, no le digas nada porque se cabrea. Bueno, el marqués tuvo los reaños de aburrir a cualquier funcionario que viniera a Cuevas, se lo cargaba, lo aburría y lo echaba. No le doy esto, no le doy lo otro, necesito esto. Le ponía 1000 pegas a todo porque no le gustaba al marqués la gente que le traía. El marqués lo que quería eran unos vasallos dóciles suyos, en sus pastos, en sus cosas, en sus rentas. Y claro, eso le molestaba mucho. Ahí le he puesto los licenciados. Fíjense ustedes, en 3 años o 2 años vinieron 3 altos funcionarios. El licenciado Medrano, el licenciado Ibáñez, y ya no hubo más remedio que traer nada menos que a un hueso, porque el licenciado Bonifaz, que yo no sé, este señor, si me permite la expresión, mordía con el naranja agria, o como se llama eso, porque era terrible de carácter Bonifaz. Le mandó ahí un sabueso, a este no puedes tú poner. Y idea nuestro marqués idea el siguiente, no se crean que se va a amedrentar porque le quiten las tierras a los moriscos, les quiten las cosas, que es aquí. En este contexto en donde hay que entender el asalto de Dogali, en todo este meollo de la política imperial y de personal de los marqueses. Y ahora les cuento lo que pasó. Bien. Viene Lepanto, el niño ya se va, consigue sus méritos, Lepanto cae en 1571, los tercios vuelven otra vez al telón de acero, todo se vuelve a cerrar, los moriscos son expulsados, Felipe II en ese pulso lo había logrado, pero lógicamente los otomanos seguían teniendo sus tentáculos. El tentáculo más fuerte que ellos tienen es Argel, desde Argel se negocia y es ahora, en esa guerra civil que yo les hablaba de los saadíes, de los sultanes marroquíes, en donde con patente de corso, que no piratería, ¿sabes lo que es la diferencia? Un pirata es una cosa un corso es aquel que tiene una patente de un estado que la firma y demás. Cuando uno ve los documentos del asalto de Cuevas, sabemos que era un ataque apoyado por un estado, concretamente de Argel, aunque los que van a actuar, la mano que actúa son tetuaníes, ¿vale? Piratas tetuaníes con bandera de Argel.
pero aquí quizá la confusión. Es la bandera de un Estado que es vasallo de los turcos, los que van a atacar y dar el palo. Pero salen de Tetuán. Bien, ¿qué ocurre? Desde Argel. Desde Argel, cuando uno ve los ataques a todo el Mediterráneo, ve que Argel está bombeando, es lo que está utilizando los otomanos, más allá del telón de acero, es Argel porque el resto lo controla España. Desde Argel están lanzando los ataques a toda la costa, las Baleares, Levante y tal. Y descubren, qué casualidad, que de antaño, ya sabemos que la Sarquía tiene poquitas torres, tiene poca defensa, puesto que la tenía que pagar el Marqués, y el Marqués pues siempre cuenta con que es capitán general de Murcia. Valeriano aclara que la Sarquía es el Levante almeriense. Ah, sí, el Levante almeriense. Porque es que si no, puede haber confusión. Sí, puede haber confusiones. Cuando utilizo el término Asarquía, y estoy usando el Levante almeriense, ¿no? ¿Vale? No. Sí, que ya lo tenemos muy asumido nosotros, pero que la gente no conoce. Ah, vale. Levante almeriense. Vale, que creía que era más... Vale. Bueno, el rey de Argel, que ahí lo tiene, que España hizo hace fotos a ver si podía capturarlo y demás, que hizo su grabado de la época, habla con el rey de Tetuán, le dice, mira, te voy a dar una patente de corso, búscate un buen capitán de barco y dale un palo a España. Que por aquí se puede tal, que me dicen los espías, esto y lo otro. Efectivamente, Said al-Dugali, va a salir en torno a septiembre y está dando vueltas, lo sabemos porque hay cartas de que está dando vueltas por las Baleares, de que va por la cuesta, por la Cataluña, se va por la zona de Valencia, no logra pillar nada, se va casi al estrecho otra vez, y va dando vueltas a ver dónde encuentra el punto exacto donde pueda atacar. Me voy a poner casi de pie y lo voy a hacer mejor. ¿Se escucha, no? Sí, se escucha. Venga, vamos que esto es lo que os interesa. Bien. A Dogalí se le vio en Almuñeca el día 24. Las Torres Almenara, el telégrafo de la época, va para allá, va para Cueva. Eso lo sabían el 24. El 24 sabe que vienen los barcos, la flota corsaria va para allá. ¿Qué es lo que hace el marqués? Le dice al alcaide del castillo, vente a Vélez Blanco que tengo que hablar contigo. Y te trae a los soldados también que quiero hablar con ellos. Pues ha dejado Cueva sin soldados y sin el capitán que tiene que defender Cueva. Y esto lo sabemos por Almuñecas, pero las cartas que llegaban de las Baleares y de Valencia, como él es el capitán general, que viene una flota, no pasa nada, rota y al cajón. Lo sabemos por Granada. ¿Y por qué lo sabemos por Granada? Porque Granada, que se la tiene guardada también a él, se lo está diciendo. O sea que no hay coordinación en la defensa de la costa. Y el marqués tiene toda la información, la que le viene de Valencia y la que viene de Granada. Y él lo que hace es retirar, bajar la guardia a Cueva. Una Cueva que está llegando, gente nueva, pues un tío de Galicia, 4 que vienen de tal sitio, gente acomodándose, con días, con meses, gente que viene de muy lejos, pues emigrantes, ¿no?, que vienen a poblar la tierra. Entre el 27 y el 28 desembarcan en la Mesa Roldán. La Mesa Roldán es una zona bastante inhóspita, una zona despoblada, no hay muchos agentes, estamos hablando de 1573, ni siquiera la corona tiene agentes, ni quieren ir los soldados allí a vigilar. Hay torres que no tienen ni siquiera torreros, porque tienen miedo de estar, porque los pueden coger también a ellos. Son 480 beberiscos que desembarcan en la Mesa Roldán, cruzan por Sierra Clavera, luego los testimonios... Mesa Roldán, Carbonera. Sí, en Carbonera. Mesa Roldán, en Carbonera, donde está el faro, se desembarcan en Carbonera, se meten por la sierra. Sabemos luego por los testimonios que estuvieron andando por los distintos despoblados de Teresa, de Cabrera, incluso de Veda, estuvieron merodeando toda la noche, hasta que por la mañana del día 28 de noviembre, ¿vale?, entran por lo que se denomina el Palomar del Marqués. Ahí fue por donde entran este ejército berberisco con algunos genízaros, que esto no se ha dicho nunca,
con genízaros, que es tropa de élite. Un genízaro es como decir un marine americano. Un marine. Tropa de asalto. Tropa fuerte, son niños de la guerra, criados desde chiquitillos son máquinas de guerra. Pues bien, sabemos que los testimonios hablan, eso lo dicen los testigos, iban vestidos de grana, de terciopelo carmesí y turbante. Desde luego no parecían, más bien piratas al uso. Tocaban tambores y atabales, con lo cual fue batalla, con lo cual se dispone de batalla. Lo que le he puesto en mayúsculas y en blanco y en negrita fuerte es texto original de documento de archivo. Dice: eran 7 banderas tendidas con estandarte dorado que algunas gentes conocieron ser del rey de Argel, o sea, patente de corso. O sea, que son de Tetuán, pero la bandera es de Argel. Claramente no son piratas, son corsarios. Claramente son corsarios. Por tanto, es una acción política. Política. El asalto a Cuevas tiene una resistencia mínima. Ya he dicho que 3 días antes el marqués ha ordenado a toda la tropa que pueda hacer frente llevarse la Vélez Blanco, hablar de sus cosas. Y bueno, mueren en un principio 20 repobladores que hacen un poquito de rostro a estos, apresan a centenares. Las primeras cartas que llegan a la capitanía hablan de centenares, niños, mujeres, hombres, a todo el mundo. Saquean las casas, se lo llevaron todo, mazos de seda, todo lo que había, grano, ropa, absolutamente se lo llevaron todo. La noticia llegó en esos momentos por Almenara, llegó a Vera. La gente de Vera levantó una fuerza de 40 caballeros, de caballería, y aproximadamente unos 250 infantes, que a marcha forzada se va a dirigir a Cuevas. Ahí se va a producir otra batalla, en torno al día 29 de noviembre, se produce una batalla en la que mueren unos 5 muertos, entre ellos el sargento mayor de Vera, Arteaga, y mueren unos 10. Podrían haber sido más, pero los corsarios ya se iban derritiendo. Tienen su presa, van cargados de mujeres y demás, no pueden hacer rostro de batalla, van buscando ya los barcos. Claro, los barcos. Bien. La refriega, que se produce el 29, ya van en retirada. Estuvieron luchando durante toda la noche, se embarcaron rumbo a Tetuán, y a partir de ahí muchos de los repobladores, los poquitos que lograron escaparse, que no los pillaron los corsarios y demás, la mayoría de ellos se van a ir, no quieren quedarse en Cuevas. Cuevas es un lugar muy peligroso, han matado a mi madre, a mi padre, y mire usted, yo no, estos me van a matar. Y entonces los poquitos, de tal manera que se reventó totalmente la repoblación de Cuevas. La repoblación que había ha quedado anulada. Esto es un caso inaudito para el calibre de una de las localidades más grandes del reino en esta época repoblada. No estamos hablando de una localidad chiquitilla de Los Filabres, estamos hablando de una ciudad grande, de una población grande. Esto fue un terremoto a nivel político, ¿no? Bien, en principio cuando se hacen las pesquisas que estábamos viendo, ese tercer, el licenciado Bonifaz, pues ¿y esto cómo ha podido ocurrir? En un principio le echan la culpa a los seises. Los seises son los peritos que ayudan a los escribanos a apear las tierras, a inventariar las tierras de moriscos. Son como moriscos, son moriscos, ¿qué tal? ¿En qué se basan? Pues porque ya de antes de la guerra eran los moriscos los que chivateaban los ataques de piratas y de corsarios. Luego, lo más fácil es decir, bueno, ¿y esto cómo se ha producido en Cuevas? Esto, pues los seises, estos son los que lo han hecho. Sin embargo, Bonifaz, que como digo, mordía en la naranja agria, Bonifaz escribe esto al rey. Le escribe esta carta que, aunque es laca, se la voy a leer. Es del 11 de diciembre de 1573. Dice el licenciado Bonifaz a Felipe II. Se entiende que el marqués supo y entendió de la venida de los turcos. Habla de turcos. Habla de turcos, la carta. Sabía el marqués que vienen los turcos. Dice, al Mazarrón. ¿Cómo al Mazarrón? Si la avisaba al Muñeca. Luego, tenía más cartas el marqués, que como he dicho, guardó en el cajón. Porque allí tiene los alumbres, que tiene prevenido y armado. Eso sí, dice, los alumbres sí lo ha protegido, bien protegido, y él lo sabía. Dice, y a mí que estaba en Cuevas,
Y él, que estaba allí intentando hacer la repoblación, y a mí, que estaba en Cuevas, siendo ministro de vuestra majestad, no me dio noticia de ello. Y yo, que estoy aquí preparando la repoblación de Cuevas, a mí no me ha dicho nada. En cambio, sí ha blindado los alumbres de Mazarrón. Y añade, y ahí aprieta la pluma, segundo párrafo: y lo que más advertencia me pone es que 2 o 3 días antes que yo llegase a las Cuevas, quitó al alcaide de la fortaleza de ella y lo trajo a Vélez Blanco, donde él reside, y lo tuvo hasta que los turcos se llevaron las Cuevas, habiendo dejado por alcaide de esta ausencia a un clérigo, Alonso de Panes, un cura, a 3 mujeres y a 3 viejos. Eso es lo que había en el castillo, eso lo dice el ministro. 3 viejos, el cura y no sé qué. Esa fue la defensa que tuvo Cuevas. La desblindó el mismo. O sea que ya la lista que llevaba ya se la ha quitado. Tú me quitaste Galera y se lo diste a tu hermano. Ya me lo he cobrado yo. Y además va a ser lo que yo diga, no lo que tú digas. Eso al rey. Eso Felipe II se lo tuvo que tragar. Porque esa carta está en Simancas, en la Cámara de Castilla. Los balances. El balance de Cuevas, ahí no les voy a detrás, lo publicó Bernard Vincent, son de donde venían esos repobladores que las criaturicas acabaron en las cárceles de Tetuán. Ahí vienen del reino de Murcia, de Valencia, etcétera, que no puedo detenerme en ellas. Ahí está el balance de los que se fueron, incluso por edades. Aquí vemos que era una repoblación, si se dan cuenta, bastante joven, emigrantes. Lógicamente viene a la prosperidad de una nueva tierra, se le están repartiendo. Si ven la base de la pirámide, se llevan, este es el grueso, porque se conservan las listas de los que se llevaron, muy pocos ancianos. Lógicamente es una población de aluvión, de repoblación, que acabaron todos en las cárceles de Tetuán. Bien. Para el rescate, porque esto hay que hacer la caja, en el rescate Felipe II designa a un comerciante genovés que trabaja en la caña de azúcar, Diego de Palma. Diego de Palma es el que va a iniciar las negociaciones con el Dogalí, que muy educado mandó la carta diciendo: tengo a toda Cueva en la cárcel, si ustedes quieren que lo suelte, denme dinero. Y ahí negocia con Diego de Palma. Él representa a Dogalí, no dice yo, Dogalí pirata, no. En nombre del rey Muley Abdala, en nombre del rey, porque esto es un asunto nuevamente político. Diego de Montalbán, que era el escribano de la villa, que era el que hacía las suertes de población, tuvo que entregar 800 piezas de plata, de oro, que le entrega a la familia. El 17 de diciembre todavía, 2 años después, se sigue rondando, porque claro, la gente eran pobres, eran emigrantes. ¿Quién les da el dinero para los rescates? El rey da una ayuda de costa de 200 ducados a intentar sacar algunos de ellos. En el 76, dicen los documentos, habiéndose sacado ya la flor de aquella presa, con la que bajará mucho el precio. A partir del 76, estiman las conversaciones con Felipe II que, como ya los principales secuestrados han soltado dinero, a esto hay que bajarle el precio y ahora podremos la corona sacar cuello por ellos, ¿no? Porque ya son más baratos el precio. Los tetuaníes ya quieren menos dinero. En octubre del 76 se libera al alcalde mayor de Cuevas, Illescas de Castro. En el 77 el propio Illescas de Castro, para sus compañeros que todavía han estado sufriendo en las cárceles, hizo un viaje concretamente a Marrakech. Es decir, ya vemos que las cárceles de Tetuán a su vez ya son de más bajo precio y lo han trasladado más al sur, se están llevando esclavos más hacia el sur, ¿vale? Illescas lo relata en sus textos, ¿vale? En el 79 sigue intentando la corona negociar cómo puede rescatar cuevanos. Aquí son en este caso monjes mercedarios, Rodrigo de Arce y Luis de Matienzo. En este momento el rey es Muley Mohamed, ya no quiere dinero, ahora quiere trigo. Se empiezan a agenciar trigo porque este Muley ya está dando caña. Hay otra ciudad-estado que se llama Salé, lo que hoy es Rabat, que está dando leña, digamos, a la flota de India. Esa es más peligrosa. La corona a la altura del 79 está intentando agenciar en Sevilla grano para pagar lo que quiere el rey de Marruecos y de ahí rescatar a los cuevanos, ¿vale? Y bueno,
A partir del año 80-82 ya se va diluyendo, prácticamente han tenido que quedar todos liberados o han quedado para siempre como esclavos, en el sur de Marruecos, la zona de Marrakech, ¿vale? ¿Y quién es este Dogalí? Pues el Dogalí, de lo que sabemos de Tetuaní, que está al servicio de todos estos reyes, ahí los tiene, de todos estos reyes, concretamente de los pocos grabados que he encontrado es de Mulay al-Malik. Al-Malik y al-Mansur son los que más caña van a dar en el tema del Atlántico, ¿vale? Pero de esos esclavos, algunos de ellos acabaron al servicio de los reyes de Marruecos. Aquí he traído el retrato de Abdelkader Pérez, que vete a saber ese Pérez, si no es también cuevano. Este se hizo un óleo, orgulloso de su apellido. Pérez fue embajador de los reyes de Marruecos en Londres, que es donde le hacen este retrato en 1723. Y este Abdelkader, pues a mí me gustaría pensar que a lo mejor fue de aquellos esclavos. Yo quiero cerrar la conferencia, dado que aquí tenemos a gente que le gusta esto, pues como los esclavos de Cueva acabaron en la zona de Marrakech, y algunos de ellos, entre ellos un niño, porque era un niño de esas sacas que hicieron, que fueron muchas, Diego de Guevara, pues, vete a saber, o no, ¿vale? O no, acaba, no lo sabremos nunca, ¿vale? No lo sabremos. Que apellido hay, Pérez, etcétera, sí que lo hay. Que la saca más importante de esclavos, es que los papeles están en Madrid digo, bueno, se gestionan en Madrid, hoy día en el archivo de Simancas, y que hablan del asalto, desde luego. Fue un palo enorme, el marqués se recogió aquello que le hizo Felipe II, le dio el palo porque humilló al capitán general de Granada, siendo él capitán general de Murcia, y que él no hizo lo que dijo. Una cosa que empezó en Terrero Blanco o de antes por peleas de ellos en sus lides cortesanas, ¿no? Por eso digo que el asalto de Cuevas de 1573 es el que es, son los hechos, pero es más importante porque está dentro de una deriva de la política imperial y de unos juegos y unas mimbres más complejas que si no se explican no se entiende bien. Ahí es donde está. A partir de ahí vendría una repoblación nueva de la que muchos de ustedes pues seguramente descenderán como repobladores. Voy a poner punto en boca, creo que me cedió muchísimo, ¿no? 5 minutos. 5 minutos. Vean ustedes que me presenta bien y me dice que me paso más que 5 minutos. Bien, quizá pensemos en ese embajador en Londres, Abdelkader Pérez, o ese niño, ¿por qué no? Y muchos que no sabemos más, que son más los apellidos que hay. Sin más voy a poner punto en boca, muchas gracias, y mil gracias sobre todo en fiestas que me hayan atendido tan modestamente.